Estilos de liderazgo. ¿Cómo se gobierna? Si a ti te eligen presidente, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos unos presupuestos mentales que nos dejó el colonizador español. O sea, la colonización nos creó una mente de estilo autocrático. Cada presidente es un cacique. Ese es el esquema que tenemos. Cada presidente es un cacique de lo que le toca presidencial. Eh, y eso tiene que ver con la mente del colonizador español. O sea, el colonizador español venía bajo un emperador absoluto, rey o emperador absoluto, que mandaba por decreto lo que había que hacerse. Y una iglesia con un papa infalible y unas fuerzas armadas con generales que imponían como la última palabra. Entonces la mente del colonizador es autocrática. Por eso los países latinoamericanos colonizados por España tenemos sistemas presidencialistas a ultranza. Revisemos el tema. Estilos de liderazgo. Tenemos que revisarlo para enfrentar los supuestos que tenemos en América Latina sobre cómo se gobierna. Yo quiero comenzar con la diferencia técnica que se establece entre los dos estilos básicos de liderazgo. Hay dos estilos básicos de liderazgo. Uno es el estilo autocrático, unipersonal, y otro es el estilo participativo, colegiado. Déjeme dar alguna diferencia básica entre esos dos estilos. Si tú eres el pastor, el presidente, el que dirige, toma en cuenta estos dos estilos a ver cuál te corresponde a ti o cuál tú prefieres. El estilo autocrático, la decisión es unipersonal. O sea, bajo un estilo autocrático hay una persona, llámese jefe, capataz, presidente, que él es el que decide. Bajo el estilo participativo hay un equipo, hay un grupo que busca consenso. O sea, aprender a buscar consenso para tomar una decisión, eso caracteriza al estilo participativo. También hay que revisar cómo se reparten los méritos cuando la cosa sale bien. Aquí también hay una gran inequidad y en el estilo autocrático se cae en el culto a la personalidad. O sea, cuando las cosas salen bien, eso es toda la honra para el que está a la cabeza, que es el que decide. Mientras que en el estilo participativo, cuando la cosa sale bien, nos sentamos todos a celebrar porque nos ha ido bien. Es un equipo que está gobernando. Aunque haya uno del equipo que es el primero entre iguales, el primer ministro, el secretario general, hay uno en el equipo que ocupa esa posición, pero es el equipo que celebra los resultados. Yo recuerdo mi experiencia en la era de Trujillo, cuando se hacían reuniones de autoridades, algo memorable que se ha perdido y que era muy bueno, porque en cada provincia mensualmente se hacía una reunión de autoridades, ahí estaba el síndico, el gobernador y las diferentes autoridades, el presidente del Partido Dominicano, ahí estaban en esas reuniones. Pero una característica bajo la dictadura es que todo lo que alguien hacía, decía que lo estaba haciendo por disposición del excelentísimo señor presidente de la República y todos los títulos que se le adjudicaban.
O sea, nadie se atrevía a decir que estaba haciendo algo si no era por disposición del jefe. Todos los méritos eran para el jefe. Era un culto a la personalidad. Eso ha seguido bajo la democracia. No voy a entrar en detalles ahora, pero bajo el estilo autocrático, los méritos son para el jefe. Y entonces el grupo aplaude al jefe. Bajo el estilo colegiado, hay un equipo que celebra que nos fue bien. Hay también una gran diferencia en los estilos de liderazgo en cuanto a la repartición de beneficios, porque cualquier institución produce ingresos, incluyendo el Estado, produce ingresos. Entonces, cuando se reparten beneficios, la diferencia entre los beneficios que recibe el presidente y el resto del equipo son inconmensurables. O sea, el presidente tiene un salario privilegiado, no hay escala de salario, porque el salario del presidente rompe todos los parámetros. En los sistemas participativos, el salario del secretario general, del primer ministro, que está a la cabeza del grupo, tiene diferencias mínimas o modestas con los salarios generales. En República Dominicana, yo recuerdo en la primera administración de Leonel Fernández que se hizo la primera modificación de salario y Balaguer ganaba 5,000 pesos mensuales. Y entonces cuando viene Leonel a gobernar, quiere actualizar la cosa, y Leonel se subió el salario a 90,000 pesos mensuales. Pero dejó todo lo demás igual. Todo lo demás igual. Ahí entonces vino, yo recuerdo muy bien, presidente de la Cámara de Diputados, que no, si el presidente se gana 90, nosotros nos vamos a poner 75,000. Y ahí de golpe los diputados comenzaron a ganar más de lo que gana un médico, porque es bueno decir que en el pasado los médicos ganaban más que los diputados. Bueno, a partir de ahí, los que están en el poder son una clase especial en cuanto a salario. O sea, no se trata solamente una desigual repartición del poder, una desigual repartición de los méritos, sino una desigual repartición de los beneficios. Esto se traduce en dos sistemas de gobiernos. En América Latina solo conocemos el sistema presidencialista que aprendimos de los Estados Unidos, donde hay un presidente que tira los decretos. Y el presidente expide él solo los decretos. O sea, no se supone que nadie participa en esa. Es un decreto presidencial. Nosotros estamos acostumbrados a ese estilo presidencialista. Es lo único que conocemos en América Latina. No importa si son políticos supuestamente de izquierda, lo que queda de la izquierda, o de derecha o de centro. O sea, en América Latina hay un estilo presidencialista de gobernar. Pero es bueno decir que aparte del sistema presidencialista, existe el sistema parlamentario, que lo vemos en las noticias, en la prensa, y no concebimos la diferencia neta que hay entre el sistema presidencialista que rige en América Latina y en Estados Unidos, o sea, que rige en América. Hay excepciones. Yo creo que Canadá, bueno, Haití tiene un ensayo del sistema parlamentario, y 2 o 3 países de América Latina han ensayado el sistema parlamentario. A lo que estamos acostumbrados
en la práctica es al sistema presidencialista autocrático. Hay que decir entonces que existe el sistema parlamentario. Voy a establecer las diferencias entre sistema parlamentario y sistema presidencialista. Miren, bajo el sistema parlamentario, el país, la última autoridad es el Parlamento. El Parlamento. Pero aparte del Parlamento, existe también un presidente o un rey o reina. Pero ese rey no gobierna. O sea, ese rey no es el que gobierna el país. En Inglaterra, el rey no gobierna. En España, la monarquía, en el norte de Europa, los reyes ya no gobiernan, representan el Estado. Representan el Estado. Y tienen funciones para intervenir cuando se tranque el juego. Muy importantes esas funciones. O sea, cuando se queda sin gobierno, cuando hay cualquier situación especial, el rey o el presidente, así pasa en el caso de Italia y creo que Francia, es el que decide, no, fulano toma la palestra en este momento. Entonces hay un primer ministro designado por el Parlamento que generalmente representa a la mayoría, porque en esos países en Europa no es como en América Latina. En la mayoría de los países en Europa no se vota por un presidente, se vota por un parlamento. Es una diferencia crucial. O sea, en Europa no se vota por un presidente. En América, incluyendo Estados Unidos, se vota por un presidente y hay un voto de arrastre hacia todos los otros. No. En Europa se vota para elegir un parlamento. Y hay un voto bien calculado por demarcaciones, y cada demarcación sabe que está votando por su representante a un parlamento nacional. No es personalista. Es un voto para elegir un parlamento. Ahora, obviamente, esos candidatos representan partidos, y entonces cuando gana tal partido, entonces el cabeza de ese partido automáticamente es el primer ministro, porque tiene mayoría, y entonces los suyos lo van a elegir como primer ministro, porque ese es el consenso. Pero no se vota por un primer ministro, o sea, se vota por el parlamento. Otras veces ese primer ministro no tiene la mayoría, y entonces no se hace en segunda vuelta en Europa, no se hace en segunda vuelta. Lo que se hace es que si tú tienes un 30% y tú necesitabas un 50 y tanto por ciento para elegir primer ministro, tú buscas un partido que te aporte ese 21% y se negocia. O sea, en esos países no hay segunda vuelta, sino que si tú no sacas mayoría absoluta, tú buscas una sumatoria de partidos y con la suma de todos esos votos tú eres elegido primer ministro. Y si mientras tú estás gobernando, uno de esos partidos te quita el apoyo, se cayó el gobierno, pero todo sigue funcionando normal. Ahí interviene el presidente o interviene el rey para mediar hasta que se designe un nuevo primer ministro. Ahora, estos primer ministros y estos ministros del gobierno son gente común. Angela Merkel, primera ministra de Alemania, el país más poderoso
de Europa en este momento, creo que más poderoso que Inglaterra. No tengo los datos últimos, pero Angela Merkel, cuando ella fue elegida primera ministra, ella siguió viviendo en la misma casa donde ella vivía. Y ahora cuando ella salió, dijo, no, yo estoy en mi casa, nada ha cambiado. O sea, en Europa, cuando tú asumes una posición pública, tú no subes a una clase especial como en América Latina. No hay un salario estratosférico. O un diputado de un país europeo coge el transporte público para ir al Congreso. Es un ciudadano, va al supermercado solo como una gente normal. Ese es el sistema parlamentario funcionando. O sea, en América Latina, escoger un primer ministro, escoger diputado, un parlamentario, significa crear una nueva élite económica. O sea, los diputados y los senadores en República Dominicana tienen una pretensión de monarquía. Ellos hablan de una dignidad del congresista que es aprendida del colonizador español que nos creó ese complejo de nobleza que todavía tenemos en las venas, los dominicanos y los latinoamericanos. Por eso ustedes ven, cuando algunos analizan a Maduro gobernando, lo relacionan con el marxismo, puede ser, pero ya los marxistas no están con su dictadura del proletariado. O sea, ese personalismo de Maduro, igual que el otro de allá de Nicaragua, es el mismo personalismo de Trujillo. Eso es latinoamericano. Eso es latinoamericano. Esos países europeos no están acostumbrados a la dictadura. España tuvo un dictador, porque España está en el sur de Europa, que se han incorporado en los últimos años a la democracia parlamentaria. Italia, Portugal, los países del sur de Europa se han incorporado al final a la democracia participativa. Por eso España tuvo un dictador. Y por eso los países colonizados por España tienen historia de dictadores. Porque hay una tradición de gobiernos autocráticos. Y eso conduce a la dictadura. Entonces, tenemos que decir que el sistema de liderazgo autocrático no es lo mejor para nuestras instituciones y que necesitamos aprender del sistema parlamentario. Yo pienso que República Dominicana en algún momento debería asumir un sistema parlamentario. Es superior, el sistema parlamentario es más democrático. Y voy a decir esto finalmente, el sistema parlamentario surgió en Inglaterra por influencia de los puritanos, los mismos puritanos que vinieron a Estados Unidos y que asusaron la independencia y que lograron construir la gran democracia del norte que ahora está en deterioro y decadencia. Esos puritanos en el 1688 en Inglaterra reclamaron al rey entregar el poder al parlamento. Esos eran otros puritanos, o sea, los puritanos de hoy no se atreven a eso. ¿Y saben ustedes de dónde los puritanos sacaron esa idea del parlamento gobernando el país? De la Biblia, de la Biblia. Si ustedes leen bien la Biblia, y lamento que tanta gente no ha leído bien la Biblia,
la Biblia propone el liderazgo colegiado. O sea, el liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento es un liderazgo colegiado. Pedro no fue papa, él fue primero entre iguales. Pedro era el líder de un equipo que tomaba decisiones por consenso. Eso está claro en las escrituras. Decisiones por consenso, o sea, los apóstoles se reunían a tomar decisiones y en algunas ocasiones convocaban a toda la iglesia para decidir. O sea que había un liderazgo congregacional, había un liderazgo colegiado en la iglesia local. Y entonces los puritanos, inspirados en esas palabras de la Biblia, dijeron, bueno, nosotros queremos bendecir al país con esto que tenemos aquí en las iglesias. Y así surgió en el 1688-89 el parlamento, el sistema parlamentario, la democracia parlamentaria comenzó en Inglaterra de esa manera. Por inspiración puritana, con la Biblia en la mano, eran panfletarios esos puritanos. Y hacían panfletos, salían a la calle a regar panfletos para convocar a la gente a que se pidiera al rey, y el rey, al ver la presión tan grande que se produjo en Inglaterra, el rey entregó el poder al parlamento. Y desde entonces, el rey de Inglaterra o la reina representa el país, pero no gobierna, gobierna el parlamento. Nosotros en América Latina no tenemos esa experiencia. Y por eso estoy hablando de esto, porque cuando se habla de un sistema de gobierno, nosotros inmediatamente pensamos en un sistema autocrático. De ahí viene el gabinete. Voy a hablar otro día del gabinete. Lo mencioné a propósito del análisis de este primer año del buen gobierno de don Luis Abinader, pero señalando uno de los puntos débiles, que es la función de gabinete. O sea, no se maneja bien la función de gabinete bajo ninguna de las administraciones que hemos tenido después de Trujillo. Es posible que Jorge Blanco y Guzmán tuvieran más función de gabinete, pero no un verdadero gabinete. Un equipo que se reúne semanalmente. O sea, en Inglaterra, el gabinete inglés se reúne todos los jueves sin fallar. A veces lo cambian a los martes, pero toda la semana el parlamento se reúne a ponerse de acuerdo en cosas básicas. Y por eso no pasa la cosa que vemos aquí, que usted ve el secretario de Estado, que se contradicen. Ahora mismo el secretario de Educación está demandando a compras y contrataciones del mismo gobierno ante el Tribunal Superior Administrativo. Eso es inconcebible. Que en un mismo gabinete, un ministro de Educación someta a otra instancia de esta misma administración de gobierno ante otra instancia del Estado, que es el Tribunal Superior Administrativo. Eso es inconcebible, y eso sencillamente significa que no existe la función de gabinete. ¿Cómo lo sabemos? Que no hay un gabinete que se reúne, y peor aún, no existe un plan de gobierno nacional. Eso es muy serio. No existe un plan de gobierno nacional, porque si existiera un plan de gobierno, bajo ese plan de gobierno, todo se consensúa en las reuniones periódicas del gabinete presidencial. No de los gabinetes, esos 10 o 15 gabinetes sectoriales que se han creado, que son una contradicción con la idea de gabinete, sino con el gabinete como el Consejo de Gobierno, el Consejo de Estado, bajo la rectoría del ciudadano presidente de la República. Afortunadamente, los planes del presidente son buenos afortunadamente, pero no hay una función de gabinete como debe ser. No hay un equipo de gobierno
que ha consensuado cosas para implementarla desde el poder. Ese ha sido el tema de hoy en Biblia Abierta. El tema queda ahí en mi muro en Facebook y disponible para todos los que puedan participar. Bueno, dice Alice, yo soy sobrina de Andrés. Dios lo continúe bendeciendo. Usted me ha ayudado tanto, aunque no lo crea. Sobrina de Andrés. Ok, bueno, Andrés es mi gran amigo, aunque me ha votado últimamente. Recibe mi abrazo, mi saludo para todos los demás que están en Facebook, todos los demás que están en Instagram. Esto queda en mi muro, en Facebook, en Instagram y luego en YouTube. Lo puedes revisar y lo puedes compartir.